Que les bendiga, mis amados hermanos. Regresamos a nuestra tercera parte del curso Misiones y Estudios Interculturales. Estamos en la Universidad Teológica Dayspring. Soy el doctor Adrián Nájera. Continuamos en el capítulo 2. No sé qué página se encuentra el capítulo 2. Si alguien quiere apoyarnos en decirnos en qué página empieza aquí el capítulo 2. Página 22, gracias. Estamos hablando sobre la responsabilidad de la iglesia local. Reconociendo el lugar de la iglesia, el papel de la iglesia en el proceso misionero. La iglesia local es la enviadora, también es la autoridad intermedia en el envío de misioneros. Mis amados hermanos, saludo al doctor Adrián Nájera. Vamos a la graduación de Chennai, India. Affiliated college teachers எல்லாருமே நீங்க பின்பாக போய் பாடலை பாடும் பொழுது முதலாவது டீச்சர்ஸ் ஃபேக்கல்டிஸ் வருவீங்க, பின்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு முதல்ல அந்த சகோதரர் அவர் வந்து நேரா அவருடைய சேருக்கு நேரா போய் நிற்கணும். Una bárbara cantidad de alumnos. It's an amazing amount of students that we are graduating here in Chennai, India. இங்க வந்து ஜெபம் முடித்த It's a பிறகு beautiful graduation, una hermosa graduación que estamos por tener aquí en Chennai. A esto yo le llamo comportamientos de Antioquía, comportamientos de la iglesia de Antioquía, porque la iglesia de Antioquía se dedicaba a enviar misioneros a diferentes lugares. La iglesia debe aceptar su ubicación. Eso significa que la iglesia local también acepta su papel. Bíblicamente, sí es su obligación enviar misioneros a representar a Cristo en el envío y la voluntad de Dios para la obra de la Gran Comisión. Para esto la iglesia local reconoce que está representando a Cristo en el enviar a los misioneros, pero también de parte del misionero va a existir cierta responsabilidad. Entonces, en esta relación del misionero y la iglesia hay estatutos fijos del tipo de relación que se va a llevar a cabo. Tu libro es muy específico en algunas áreas, utilizar como filtro para ver cómo compaginan, pero se tiene fidelidad a dos cosas. Entonces la iglesia local reconoce que es muy importante que estos misioneros representen fielmente a ella, a la iglesia, a su papel específico de la obra misionera. Sin esta representación fiel será muy difícil llevar a cabo la obra. Hay fidelidad a dos cosas. Tomen nota, por favor. Estas palabras no se encuentran en sus libros. Me gustaría que ustedes tomaran nota. De parte del misionero vamos a encontrar fidelidad a dos cosas. Número uno, fidelidad a la palabra de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 32. ¿Okay? Eso significa que va a haber fidelidad al evangelio. El misionero tiene que ser una persona de estudio constante, explicando la palabra de Dios a la aldea, a la comunidad donde esté ministrando. Don de enseñanza sería muy benéfico para el misionero en el hecho que tenga la capacidad de poder tener buena exposición, ¿okay? que conozca de un poco de pedagogía, que conozca un poco de métodos sobre cómo estrategias de la enseñanza, metodologías de la predicación, etcétera, para poder explicar a otros, no solamente exposición de la palabra, sino enseñar a otros cómo pueden aprender y también cómo pueden exponer la palabra de Dios. Dice Hechos capítulo 20, versículo 32, que lo citamos, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces tiene poder la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Significa que podemos edificar utilizando su palabra, y su palabra tiene poder. ¿Sí? Entonces, número uno, tenemos fidelidad a la palabra de Dios. Somos fieles a ella en todo momento. Tu cristianismo sí va a ser retado por otras religiones porque van a querer ajustarse a tu Biblia. No es posible. Les doy un ejemplo. Algo que noté yo al trabajar en el mundo budista es de que el templo budista, o aún la manera como ellos entierran a su gente, se parece mucho al tabernáculo de Israel. ¿Me explico? Ves los altares de ellos y tú los miras y dices, espérate. Está un patio donde está un lavacro, está una parrilla,
entra a un lugar, está a otro lugar, el primer compartimiento de santidad y después está el lugar final. ¡Qué casualidad! ¿Sí? El budista está acomodado de esa manera, en su templo. Y luego vas a la cultura hindú y ves los templos antiguos. Después mandar unas fotos yo de esto. Y observas y dices, no, qué casualidad, está un patio, se lava en el patio, después entra a un lugar, pero hay unos panes ahí y hay un incienso que hacen ahí todo y luego entran a un lugar. No, mucha casualidad, ¿verdad? Y luego ves al musulmán, ¿qué es lo primero que el musulmán hace? Lavarse en una piscina, lavar todo su cuerpo, se lavan las manos. Y luego entran en una adoración profunda, pero hay cierto lugar reservado donde no pueden entrar todos. Entran la mayoría a su mezquita. ¡Qué casualidad! ¿Qué es todo esto? Una usurpación del tabernáculo, ¿verdad? Por eso empiezas a notar tu fidelidad a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Satanás nada más ha venido a usurpar, a copiar y quiere robar a la gente. Porque quiere hacer algo que se parezca y que tenga estructura. Cuando Dios realmente es el único que ha diseñado la estructura de cómo adorarle a Él. Dios es el que diseñó el origen. Por eso vas a tener dedicación a la palabra de Dios. Hindús en aviones muchísimas veces han querido convencerme a que sí, el cristianismo es bueno. Pues sí, para ellos es bueno. Porque para ellos Jesús es un Dios más. ¿Verdad? Entonces ellos quieren como ser amigos, buddy conmigo, así amigos conmigo, para que yo esté de acuerdo de que sí, el cristianismo es bueno, me respetan, y la religión de ellos también es buena. No, la religión tuya no es buena, son un montón de demonios, son 30 millones de dioses, 30 millones de demonios. Don't compare, no puedes comparar el cristianismo con tu religión. ¿Sí? Entonces, tienes dedicación a la palabra de Dios. Otra fidelidad que vas a tener es fidelidad al cuerpo de Cristo. Será aprobada tu lealtad. Desafortunadamente será aprobada por los mismos caprichosos miembros de la iglesia, los que no desean apoyar las misiones. ¿Sí? Te voy a presentar un escenario, Ignacio. Los lanzamos como misioneros. Estás trabajando en algún país, donde sea, deciden ustedes que su obra ha sido finalizada, Dios los llama a las misiones. Están trabajando ustedes de una manera hermosa. Ya llevas gente aceptando a Cristo, ya estás entrenando a algunas personas, estás bautizando a algunos de ellos, tienes en el discipulado a algunos de ellos. Ves su interés, ellos mismos están buscándote porque quieren crecer. Ya ves madurez espiritual de entre algunos de ellos. ¿Ok? Estás provocando dones en ellos. Algo hermoso. La iglesia que te está lanzando, tienes un promotor que te está ayudando. Regresas y te dice, Ignacio, es que les tengo malas noticias. ¿Qué pasó? Pues es que la familia Ramírez y la familia Los Nájera y los Hernández ya se juntaron porque dicen que tú nada más andas de vacaciones y están haciendo lo posible por convencer al pastor que ya no te apoye. La resiliencia entra en pie, porque tienes que poder recuperarte de las dificultades rápido. ¿Vas a regresar a los que estás ministrando a contarles esto? No puedes, ¿verdad? ¿Verdad que es una decepción muy profunda? Porque tú sabes perfectamente bien que no andas de vacaciones. Tú sabes perfectamente, ok, tú les dices, pastor, quiero platicar con usted muy seriamente. Pastor, tengo dos opciones. Pastor, tengo la opción de seguir con ellos, ok, buscarme alternativas, buscarme una matriz, una iglesia matriz alternativa, buscar apoyo con otros recursos, pero quiero que sepa usted, pastor, que a ellos no los voy a abandonar. Porque quiero que sepa usted que aunque ustedes me lanzaron, quiero que también considere cuál es la otra opción que tengo, si usted decide seguir la recomendación de estas tres familias. La otra opción es regresarme a mi banquita y sentarme ahí de bonito. Pastor, voy a regresar a mi banquita después de lo que está sucediendo allá. Voy a regresar a mi banquita
para que queden satisfechos esos 3 que nunca han ido. ¿Verdad que vas a ser muy claro con las cosas? Pastor, deshacemos el contrato, pero quiero que usted sepa, abandóneme si usted quiere, pero quiero que usted sepa que a esas familias no las voy a abandonar. ¿Verdad? Entonces está tu fidelidad al cuerpo de Cristo. Pero también entiende que el cuerpo de Cristo no es solamente los caprichosos que primero dijeron que te iban a lanzar, sino el cuerpo de Cristo ya hiciste también de aquellos, ya son el cuerpo de Cristo. ¿Verdad que está complicada la decisión? Porque, ay, si dices, híjole, ahora sí va a ser vivir por fe. Ahora sí va a ser vivir por fe, porque estos caprichosos aquí se me atravesaron. Entonces el desempeño de la iglesia es poder hacer acuerdos donde no vas a abandonar a tu misionero, pero esas negatividades se te van a venir encima. Esas negatividades va a ser probada tu lealtad. Sí va a ser probada tu lealtad. Capítulo 2 empieza a hablar también sobre los ayudantes adicionales dentro de la iglesia. Empieza a hablar sobre un promotor. No sé en qué página estamos, pero bueno, hay un promotor que sirve para poder promover la obra misionera, poder comunicársela. No es fácil para la iglesia poder comunicársela, por eso pones a una persona dedicada a esa función. Es un impulsor, ¿okay? Un organizador, alguien que está inspirando a la congregación, animándolos constantemente para poder apoyar a las misiones. Esto no exonera al pastor de estar involucrado en la obra misionera, pero el pastor no lo puede hacer todo. Por eso dedicas a una persona para que sea quien esté, uno de los miembros que esté involucrado en el área de misiones y que le esté informando al pastor lo que está sucediendo. Es el primero que le informa. El promotor le informa primero al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor recibe las instrucciones principales de parte de Dios. Y el pastor es el que recibe las instrucciones de parte de Dios y por eso al pastor se le informa primero. Pero este promotor puede servir de enorme ayuda y es recomendable que se tenga dentro de la congregación. Hay algunas organizaciones como, por ejemplo, la Iglesia Bautista. Es una organización que están muy familiarizados con las misiones. Déjame decirte a qué grado están familiarizados con las misiones, ¿ok? Ellos tienen un concepto que se llama Adopt a Missionary. Adopta a un misionero, ¿sí? Eso significa que ellos no están lanzando un ministerio por congregación. Ellos lanzan un misionero hasta por familia. ¡Wow! Así que una congregación puede tener 30, 50 misioneros en el campo. Sí. Es algo asombroso, ¿no? Tú dices, híjole, nos falta mucho para desarrollar y llegar hasta ese grado. Pues sí, porque deberíamos estar involucrados así, pero ellos ponen a alguien que se capacite, lo capacitan, entrenan a la familia, cómo relacionarse con el misionero, suplir sus necesidades y listo, lo lanzan. Muy bien. Una buena promoción misionera es que el promotor debe de involucrarse, debe de investigar acerca de la obra misionera de la iglesia, de la iglesia, poder explicar el porqué de las misiones, aprender acerca de los países, las etnias de los misioneros, escribirle a los misioneros, a preguntarles acerca de las cosas que están sucediendo allá, el contexto transcultural. Te doy un ejemplo. ¿Has escuchado tú de los caníbales de la selva amazónica? ¿Sí? Los caníbales, los que se comen a las personas. Sí. Ok. Cuando estuvimos trabajando en esa zona, es la zona de la selva amazónica que llega a cerca de Leticia, Colombia, por allá. Ok. Y cuando íbamos a llegar a cierta zona, íbamos a llegar más allá de donde los misioneros anteriores habían llegado. Así que íbamos a entrar un poquito más adentro. La razón por qué no pudimos entrar es porque a uno de ellos se le ocurrió llevar a un niño y no se pudo ingresar hasta donde se quería llegar. Entonces, quería llevarse al niño y pues no pudimos llegar. Así que, pues, le dije a mi madre, oye, los dejamos con el caldo y las verduras sirviendo, nada más faltó la carne y la proteína. Bueno, entonces es un chiste para decir que nos estaban esperando para echarnos al caso. Entonces, pero sí sucedió eso de que no pudimos entrar. En la selva amazónica, algunas de los indios de las etnias solo pueden pagarte con sus mujeres. Por agradecimiento de haber llevado el evangelio hacia ellos, te las ofrecen para estar con ellas íntimamente. Sí, entonces
¿verdad? Que cualquier misionero corrupto rápido se va a corromper ahí. ¿Okay? Pues entonces este promotor tiene que saber promover las cosas a la congregación. Es muy recomendable que tenga habilidades gráficas para poder tener dibujos, porque ¿qué es lo que estás viendo tú cuando se está promoviendo alguna aldea, algún lugar donde se está ministrando? Te estás viendo a ti mismo en ese lugar, ¿verdad? Te estás proyectando a ti mismo. El promotor de misiones puede traer vivencias, ejemplos, testimonios vivos, porque todo esto despierta la atención del pueblo. El promotor de misiones de tu iglesia debe de poder promover la oración de cierto país y estar cambiando el país por el que se está ministrando. No vas a quemar a la congregación con solo el mismo país. Cuando lanzas algún ministerio al campo para que ministre y levanta una iglesia, la iglesia se sentirá a cargo de una hermanita. ¿Cuántos de ustedes han mandado dinero para alguien más en tu país en algún momento? ¿Lo has hecho? Familia, quien sea. ¿Verdad que hay un sentido de complacencia en cuidar a alguien más? ¿Verdad que hay un sentido de custodia, de protección de parte tuya de cuidar a alguien más vulnerable? Eso es lo que se siente. El promotor de misiones, eso despierta con hacerles ver, miren, esta es nuestra iglesia hermanita, se pudieron celebrar la bautizo, se pudo hacer esto. Entonces se prepara muy bien, tiene todo un mes para prepararse para poder dar su reporte ante la congregación. El promotor de misiones hace grande tarea. ¿Cuántos promotores se requiere en el equipo de promoción? Página 27. La cantidad que sea necesaria. Todos los que sea necesario para poder promover las misiones. Es muy importante. ¿Ok? Puede ser que una persona no cumpla con todos los requisitos, pero entre todos juntos, pues sí se llenan todos los requisitos para poder hacerlo. Bendiga, mis amados hermanos, saludos del doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica de Dayspring. Estamos en entrenamientos aquí con unos pastores en India. Tenemos aquí todo el día en entrenamiento con ellos. Empieza de aquí el testimonio histórico de Samuel J. Mills y Lutero Rice en tu libro. Les recomiendo leerlo. Les comentaba en el receso que les va a impactar leer. No tengo el tiempo durante el transcurso de la grabación para poder leer este testimonial, pero sí les recomiendo que ustedes lo lean por ustedes mismos y puedan familiarizarse con los avances que solo estos dos misioneros pudieron lograr, y la cantidad de organizaciones que se abrieron y te explica en detalle cómo manejaron ciertos desafíos que se toparon en el camino, de cómo las maneras de cómo ellos evangelizaban a ciertas regiones, y también tuvieron ingreso a varias culturas, a varios contextos, y eso te va a ministrar. Capítulo 3 nos habla sobre el llamado misionero específicamente a la iglesia. ¿Okay? Otra actividad misionera de la iglesia local es la identificación de personas al llamado misionero en particular. ¿Okay? La iglesia de Antioquía estuvo consciente del llamado misionero de Pablo y de Bernabé. La iglesia de Antioquía, cuando la estudies en tus estudios teológicos, te vas a dar cuenta que tiene un enorme significado para el sentido misionero. Bueno, tomen estas notitas, pongan esta cita bíblica, por favor, ahí. Después de que pongan Antioquía y el capítulo 3, pongan Hechos capítulo 11, versículos 19 al 26. Hechos capítulo 11, versículos 19 al 26. Ahora es Turquía, la iglesia de Antioquía, ¿okay? Que ahora está en Turquía. En el siglo XV, la iglesia de Antioquía se mueve a Siria. Se muda la operación de la iglesia de Antioquía a Siria tras la invasión otomana. ¿Se acuerdan los musulmanes que dijimos anteriormente? ¿Okay? Se llaman musulmanes por Mahoma. ¿Okay? Es muy importante. Para Pablo significaba grande la iglesia de Antioquía. Ahí empezó su primer viaje misionero. Ahí finaliza su segundo viaje misionero y allí inicia su tercer viaje misionero.
Para Pablo era muy importante la iglesia de Antioquía porque era una iglesia que utilizaba el método sistemático. Ellos sí tomaban a una persona, venía enferma de pecado, la sanaban, la curaban, su sanidad espiritual, la entrenaban y luego la lanzaban. ¿Ok? Ahí es donde por primera vez se le llamaba a los seguidores de Cristo cristianos, exactamente, en la iglesia de Antioquía. La iglesia local debe ser el semillero, ¿ok? En que crecen los futuros misioneros. La iglesia en general debe de contar con recursos para ayudar la tarea de entrenar personas para la obra misionera. Hay algunos recursos que se pueden utilizar para enseñar a la congregación. No te habla tu libro sobre, hay misioneros que son la mejor fuente de información, y ya les di esa recomendación. Si algún misionero quiere presentarse en tu iglesia, es muy bonito recibirlo, porque te puede notificar de todos los pormenores, correo electrónico, teléfono, visitas personales, te puede recomendar mucho. Estudios bíblicos diseñados para comunicar bien y enseñar la importancia de las actividades básicas de la obra misionera. Hay reuniones donde se comparten motivos de oración misionera, ¿okay? Alabanza relatando lo que Dios ha hecho en el campo misionero, boletines de anuncios, puedes comunicar gráficamente fotos de la obra misionera, videos, películas, sermones, libros acerca de la obra misionera, recursos, talleres, etc. ¿Cómo se crea un ambiente en tu iglesia? Un ambiente conducente. ¿Okay? Una iglesia así fomenta un contexto espiritual, donde este individuo reconoce el señorío de Cristo en su vida y entiende la voluntad de Dios para él, para la persona. La voluntad específica a través de la renovación de su mente, y prueba esta voluntad específica a través de varias oportunidades de servicio cristiano dentro de la iglesia. Entonces la iglesia aprende a fomentar, que va a ser una de las preguntas de tu tarea, ¿te acuerdas? Cómo la iglesia fomenta el ambiente para aquí es donde se encuentra, aquí en esta sección. Entonces la iglesia empieza a fomentar un ambiente donde puede sentirse involucrado con el mundo a su alrededor, que hay algo más allá de las puertas de la iglesia. ¿Quieres saber mi opinión personal? ¿Por qué en nuestra cultura latina, sí, te lo voy a decir, por qué sufrimos de tan poco conocimiento en las misiones? Si quieres saber mi opinión, ¿por qué sufrimos de tan poco conocimiento o de tan poco involucramiento en las misiones? Mi respuesta sería, porque somos una cultura que primero queremos ver para poder actuar. Cuando nuestra mentalidad debe de ser, primero obedezco, después entenderé. ¿Sí? Cuando le pides un donativo a una iglesia americana, a una iglesia anglosajona, para las misiones, ellos piensan muy inversamente. Te abren la chequera primero y te sueltan la economía. Pero también sí van a estar en expectativa, esperando que regreses a reportarles lo que se hizo. Regresas a aportarles lo que se hizo y darles el resultado, porque tú obraste por fe, se abren todavía el doble. ¿Sí? Entonces tienes que primero creer para poder ver que las cosas sucedan. Amén. Ahí es donde te estás lanzando a áreas desconocidas. Cuando Dios le dijo al profeta, quiero que vayas y hagas cierta misión y te vayas a meter al desierto, ¿ok? Y the ravens, ¿cómo se dice ravens en español? Los pájaros negros esos, los cuervos, te van a alimentar. Dios le dio instrucciones hasta ese grado. ¿Verdad que las instrucciones estaban bien absurdas? Porque yo me pondría a pensar, oye, ¿de dónde van a agarrar la comida los cuervos? ¿Verdad? Y si están metidos en ningún lado allá, lo único que va a haber es, ¿cómo se llaman esos garruñeros? Esos
esos garruñeros animales que no va a haber ni cuervos, va a haber puro de esos que comen animal ya muerto. Y eso buitres, y buitres me van a llevar a mí de comer de lo que comen ellos, ¿verdad? El ejemplo de ese profeta es perfecto, le aplica al misionero, porque Dios te está lanzando a decirte, aviéntate y ve los resultados. ¿Sí? No me conozco con la mayoría de la gente donde entro. No me conozco con la mayoría de la gente. Pero Dios abre puertas y Dios desarrolla alguna relación. La iglesia solo podrá pensar de esa manera si tiene buena salud espiritual. Porque la salud espiritual de la iglesia va a poder obrar por fe, va a poder ver en fe lo que no existe. Apartadme a este para la obra del ministerio. Y la iglesia va a obedecer y va a decir, sí, soy sensible a Dios, soy sensible al Espíritu.